Seguimos conversando entonces con Hernando de Soto. Hemos hablado de dos derechos. Hay un derecho real, digamos, que funciona. Hay un país real y un país formal. Es una vieja distinción por lo demás. Pero en esta parte informal hay la informalidad propia de la realidad heredada desde el pasado. Por ejemplo, la sierra, las comunidades campesinas, también las propias comunidades nativas que tienen su propio, viven a un nivel de desarrollo, las que todavía viven a un nivel de desarrollo, digamos, muy tradicional, ¿no? Pero hay la informalidad más pegada a la ilegalidad, por ejemplo, el narcotráfico, la tala ilegal en la selva, la propia minería informal de oro que contamina y destruye y todo lo demás, ilegal en buena cuenta, mafias, entonces, y de alguna manera lo has mencionado también. Entonces, aquí el problema es que hay casos en los que cuando se trata de establecer, cuando una empresa formal importante, una inversión formal, por ejemplo, el proyecto hidroeléctrico de Inambari, o una empresa petrolera, o una concesión forestal formal, capitalizada, etcétera, quiere entrar. Entonces eso es un peligro para, en la medida en que eso pueda significar la formalización del entorno de alguna manera, y eso pone en peligro las actividades ilícitas. Hay ese problema también, ¿no? Pero ese es un problema que no es nuevo. Te acordarás, Jaime, que ese problema también lo enfrentamos en los años 80 y a principios de los 90 cuando se luchaba contra Sendero Luminoso. Había informalidad en el Alto Huallaga, había informalidad en el Valle del Río Apurímac y había informalidad desde Huaycán hasta varios pueblos jóvenes, no solamente en Lima, sino en otras ciudades del Perú. Y la forma como se fue aislando lo criminal, Sendero Luminoso, las mafias, el narcotráfico, lo otro, fue de crear condiciones para que los campesinos, en unos casos, para que los pobladores, en lo que se refiere a las barriadas del Perú, en el otro caso, en lugar de recurrir a las mafias y a lo criminal y a los terroristas para proteger los lugares donde estaban asentados, encontraron una forma barata de entrar a la legalidad que pasaba a través de la titulación, no solamente de sus tierras, sino de sus empresas. Eso permitió en todo el Perú, con los COFOPRIS, con los arreglos para incorporar y hacer interlocutores válidos a las personas en los valles de la coca, permitió que el Perú separe al informal, la persona que era protegida por las mafias, que acuda al derecho y que abandone a Sendero Luminoso y a los otros grupos terroristas. Eso hizo, entre otras cosas, que Sendero tuviera que migrar del campo a la ciudad, donde en la ciudad ya se los pudo recoger. Entonces la cosa no es distinto. En la selva, lo que nosotros hemos visto es que hay gente perfectamente decente, pero cuando trata de titular lo que ya tiene, porque viven de la tierra, viven en la tierra, estas personas, cuando han tratado de hacer, por ejemplo, hemos visto en el caso de las de la selva peruana en el Amazonas, toma cerca de 800 días, trabajando 8 horas al día, lograr un título. Entonces, mientras que el derecho siga siendo hostil, cosa que creo que no nos hemos dado cuenta hasta ahora, evidentemente esas personas pueden ir recurriendo a mafias o pueden ir recurriendo o haciendo caso a dirigentes extremistas. Lo que tiene que hacer el derecho peruano es convertirse en más amable en estos sectores, y lo que le falta evidentemente es comunicación, cosa que nos lleva de nuevo a la idea de consulta popular o algún insumo de lo que está ocurriendo en estos lugares donde funciona la sombra, para que nos demos cuenta de que lo que pasa en el país es que nuestra institucionalidad todavía no se ha acomodado a las necesidades de las personas más pobres. Bueno, desde el lado de los intelectuales, si cabe tal calificativo, de los indígenas, digamos, o de las posiciones más radicales, ellos sostienen que estos conceptos de propiedad que estarían detrás de la idea de titulación de propiedad privada, pues no funcionan en las comunidades nativas, porque ahí hay la idea más bien de territorio, que es una concepción muchísimo más integral, más vital, etcétera, y que no supone pues la propiedad privada y nada de eso. Entonces, ¿eso es verdad? ¿También hay una incongruencia por ese lado? No, eso no es verdad. Por lo menos no es lo que nosotros hemos visto. Lo que nosotros hemos visto es que efectivamente se les ha ofrecido desde el gobierno del general Morales Bermúdez un título comunal, así se llama el título,
Y la idea es reconocerlos en forma comunal. Pero cuando nosotros hemos visitado las comunas, no es una cosa que nosotros hemos fomentado. Hemos encontrado en cada comuna donde vamos, donde están los nativos, como los llamas tú, otros lo llaman los indígenas, y se va uno a cada uno y le dice, bueno, ¿la casa es de la comunidad o es suya? Ellos dicen, no, la casa es mía. Cuando uno ve los animales y dicen, bueno, estas gallinas o este ganado es suyo o es de la comunidad, no, es mío. Cuando uno va a las chacras, donde nosotros hemos ido, no, las chacras pertenecen a cada persona. Inclusive hemos ido a bosques donde no ocurre en todos lugares, pero bosques donde nosotros decimos, bueno, esto por lo menos pertenece a la comunidad, y la gente dice, por supuesto, pero cada uno tiene su coto de casa y nadie puede cazar ahí si no se le pide a la persona específica de su permiso. Entonces, por un lado, les hemos dado títulos comunales, lo cual está muy bien porque la gente se puede gobernar comunalmente, pero dentro de estas comunas hay distintos tipos de arreglos. Y además, las propias actas que nosotros hemos visto en las comunas, y hemos visitado 200, hablan de cómo fulano le vende a mengano, como sutano le ha alquilado al otro, como los otros han cambiado de propiedad, pero continuamente, y se quejan de invasiones, y se quejan de problemas, e inclusive la mayor parte de ellos están entre litigios entre ellos mismos y comunidades con otras comunidades. Entonces, por un lado, entonces lo que nosotros estamos viendo es la cosa siguiente, que hay efectivamente una voluntad comunal, pero la forma como se plasma no es solamente eso. Por eso es que lo que nosotros estamos proponiendo son dos cosas. Una, que se termine de darles el título comunal. A eso se comprometió el país. Hay que terminar eso. Son solamente 5% de ellos que están tituladas. Hay que asegurarse que el resto tenga sus títulos para que se recupere una fe en el derecho. Eso es una cosa.